la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 que envió el Ejecutivo Federal a esta honorable Cámara de Diputados. El día de hoy, esta audiencia pública tendrá la participación de organismos educativos públicos y autoridades educativas federales y estatales. Ahora cedemos el uso de la voz a Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hasta por 10 minutos. Magepe Gukterkech, Magepe Vinzandekech, Timhaye Piamza Agdau Kotkodau Kenyaki, Koyam Ets, Agaiz Ajoha, Koyam Ets, Zwiazois Vistoi, Dun Sakochen Majauken, Nyoktu Yo Yumich, Mud Peko Chegatsaun, Hanam Kotukan, Dun Ziokskopech, ha spöken, ha viha kahan, die we midochteben, ha noshangopnem. Du jam, winzendekech, nyaki, ha agdok, hot gdauken mehwinka ha, ko yam ets, zwiazois vizoy. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Quiero en primer término agradecer esta generosa invitación que nos ha hecho las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, que hoy analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que ha sido enviado a esta honorable soberanía por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Le agradezco, maestra Adela Piña, diputada, por tomar en cuenta la voz del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que como usted sabe, desde el día 4 de diciembre, fecha en que fue expedido en el Diario Oficial de la Federación la creación de esta nueva institución pública que atiende a los pueblos indígenas de nuestro país, pues es la autoridad especializada en la materia. Y por eso, pues, quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a ustedes, diputadas y diputados que integran estas Comisiones Unidas, por dar voz a los sin voz, por dar voz a nuestros pueblos y a nuestras comunidades que a menudo no han sido escuchados en temas tan orales como es ahora el tema educativo. Y en este sentido, yo también quiero sumarme a las expresiones que ha dado el diputado oaxaqueño, mi paisano y hermano zapoteco, Asael Santiago Chepi, cuando destaca la importancia de la participación de la sociedad y desde luego la participación de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Yo considero que un tema tan importante como la educación tiene que escucharse la voz de todas y de todos. No tenemos por qué repetir aquella vieja historia de cuando esta soberanía, las diputadas y los diputados se encierran en un centro banquero y allí aprueban una iniciativa que ha puesto en entredicho, que ha lastimado la educación de nuestro país y en particular los derechos de las maestras y los maestros. Qué bien, yo celebro que hoy aquí se abre la tribuna a través de este Parlamento abierto. Y qué bien que se abren los espacios para que se puedan escuchar todas las voces y todas las opiniones. Yo estoy segura, señora diputada Adela, señoras diputadas, señores diputados, yo estoy seguro que si se escucha la voz de todas y todos, estoy seguro que ustedes elaborarán un buen dictamen y que será
la base para que se pueda reformar la Constitución y que esto realmente sirva para fortalecer la educación en nuestro país. Con esta perspectiva, pues, es que nosotros venimos desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a fortalecer y consolidar la iniciativa que ha presentado el señor Presidente de la República. Y una primera sugerencia que nosotros queremos hacer con mucho respeto es que en el primer párrafo de este artículo 3º se agregue como uno de los principios, como una de las características de la educación nacional, el principio de la interculturalidad. El principio de la interculturalidad es acorde a la naturaleza pluricultural de la sociedad mexicana, como está establecida en el artículo 2 de la Constitución Federal. Y también es acorde a las numerosas resoluciones y acuerdos que en la materia ha tomado la Organización de las Naciones Unidas y en particular la UNESCO, que tiene, por cierto, un estudio muy importante, directrices muy importantes sobre la cuestión de la interculturalidad. De modo que en este primer párrafo, como lo pueden ver ustedes en pantalla, estamos sugiriendo que se agregue el principio de la educación intercultural. En el párrafo 7º también estamos haciendo nuestra sugerencia. Nosotros reconocemos y agradecemos desde luego que la Secretaría de Educación Pública haya volteado sus ojos hacia nuestras lenguas indígenas. Nosotros celebramos que en esta iniciativa que ha enviado el señor Presidente de la República, ahora sí se haga una referencia explícita a las lenguas indígenas de nuestro país, que además es una necesidad imperiosa, porque de las 68 lenguas indígenas que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, muchas de ellas están en grave peligro de extinción. En el caso de Oaxaca, son unas personas que hablan el izcateco. Lamentablemente, si no hacemos nada, en pocos años la lengua izcateca estará desaparecida y muchas otras lenguas indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso nosotros celebramos que se incluya este concepto de manera explícita en este párrafo 7º del artículo 3º de la Constitución Federal, porque además estamos en el año internacional de las lenguas indígenas. La ONU y la UNESCO han declarado este año como el año internacional de nuestras lenguas indígenas, y solo queremos hacer allí la precisión conceptual de que se hable de lenguas indígenas. Nosotros pensamos que cuando se usa el concepto de lenguas originarias, esto puede ser limitativo, sobre todo en casos en donde, tomando en cuenta la movilidad de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Tenemos por lo menos el dato que en las últimas décadas hay lenguas indígenas que se siguen hablando en Guatemala, pero que por el tema de los refugiados, hoy estas lenguas indígenas se hablan también en las entidades federativas de Guatemala, de Chiapas, de Campeche y de Quintana Roo. Y lo mismo ocurre con las lenguas binacionales del norte de nuestro país, como el caso del Cucapá o el caso del Yaqui, que son lenguas que se hablan en ambos lados de la frontera, o estos casos de movilidad de nuestros hermanos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional que tienen que emigrar a otras partes del país por razones de carácter laboral o de otra índole. Si bien es cierto, estas lenguas no son, las lenguas que hablan no son las originarias en nuestro país o incluso en las entidades federativas, lugares de destino, pero no por ese hecho dejan de ser lenguas indígenas. Y por eso para nosotros el concepto de lengua indígena es un concepto mucho más abarcativo, mucho más genérico que el concepto de lenguas originarias. Y por eso planteamos que el texto de la iniciativa se ajuste también al espíritu de la Ley General de Derechos Lingüísticos, que en su artículo 2 define con claridad qué se entiende por lenguas indígenas. De modo pues que esta es una atenta sugerencia que nosotros estamos realizando para que pueda consolidarse este texto de la iniciativa. Otra sugerencia que estamos haciendo es en el 8º párrafo,
en la fracción segunda, nosotros pensamos que, acorde con la propuesta que estamos haciendo en el primer párrafo, es importante que se retome el principio de la interculturalidad y desde este enfoque englobar el tema de la educación indígena y que ésta se caracterice como una educación indígena plurilingüe e intercultural. Pensamos que el concepto que viene en la iniciativa de educación bilingüe y bicultural son conceptos ya superados. Son conceptos que han quedado superados en los últimos tiempos. Bicultural alude, bilingüe alude a que son dos lenguas, o bicultural alude a que son dos culturas. Pero también por los procesos de migración, hoy tenemos niños jóvenes que están hablando incluso tres lenguas. En el caso de los mixtecos, por ejemplo, de Oaxaca, hay comunidades donde ya se está hablando el mixteco, el español y el inglés. Estamos hablando ya de un plurilingüismo, y lo mismo en cuanto a las diversas manifestaciones de la cultura. Por eso nosotros sugerimos que en este párrafo se incorpore el concepto de la educación indígena plurilingüe, en alusión a que son varias lenguas, e intercultural, a que estamos hablando de la construcción de una relación de respeto, de equidad entre las diversas lenguas y culturas que se hablan, que se practican en este país, acorde con el principio de la pluriculturalidad reconocida en nuestra Carta Magna. Y finalmente, para nosotros es importante que se agregue una fracción sexta al final para reconocer la cuestión de la educación comunitaria. La importancia de la educación comunitaria radica en que muchos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades han tomado en sus manos la posibilidad de impartir educación en sus propias lenguas y en sus propias culturas. En Oaxaca nosotros tenemos un mecanismo que ha dado excelentes resultados, como son las escoletas municipales. Las escoletas municipales en Oaxaca o comunitarias son instancias en donde nuestras niñas y nuestros niños acuden a recibir educación musical todas las tardes. Por ejemplo, en la mañana van nuestras niñas y niños a la educación básica, preescolar, primaria o secundaria. Van a comer y después de la comida, de 4 a 8, todos estos niños jóvenes van a la escoleta y reciben la educación musical. Esto impartido por la propia comunidad. La comunidad es el municipio quien se encarga de administrar estos espacios, es la asamblea comunitaria quien contrata a los maestros o maestras de música, y tenemos entonces aquí un ejemplo concreto de cómo funciona una instancia comunitaria de educación musical en manos de nuestra comunidad. Bueno, esto lo queremos también hacer con relación a nuestras lenguas indígenas. Queremos nosotros también, hoy el señor presidente de la República nos ha encomendado que trabajemos por el fortalecimiento de las culturas y las lenguas indígenas. Y por esta razón también queremos, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, emprender instancias para el aprendizaje de nuestra lengua y la cultura en manos de la comunidad. Y por eso nosotros pensamos que es muy importante Don que Adolfo, quede... ¿le podemos pedir terminando su Sí, ya estoy intervención? terminando, Muchas gracias. señor diputado, le pido disculpa. Por eso nosotros planteamos que se reconozca la educación comunitaria en el texto constitucional. Y bueno, pues yo expreso mi agradecimiento, diputadas, diputados, por escucharnos. Para nosotros es muy importante que esta perspectiva de nuestros pueblos y comunidades indígenas quede reconocida en el artículo 3 de la Constitución Federal, porque es un asunto de justicia elemental. Nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas no pueden seguir estando excluidas del importante modelo educativo que estamos llamados a construir todos los mexicanos. Y por eso les agradezco enormemente que nos hayan dado el uso de la palabra. Muchas gracias, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.